Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Usted es el famoso Bueno, Carlos? ¿qué pasa, Charlie? Ah, ¡Ey, se fue! ¿Qué pasó? Charlie a la una, Charlie a las dos. Hola. Hola, hola. Hola, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Vos sos el famoso Carlos? Sí, los hice enojar un poco, ¿viste? Para que quería charlar un rato con vos. Ah, pero ya subiste vos, ya te ¿Te acordás que conozco. charlamos, Lucho? Sí, pero escúchame, mira, yo no quiero desviar el tema del video. No, ya sé, no, no hay problema. Yo para hacerlo enojar un poco en el chat, ¿viste? Dale, pero a ver, ¿cuál es la cuestión? Decime. ¿De qué están discutiendo? ¿Cuál es el problema? No, todo empezó que yo le dije, bueno, creen en Dios, macanudo, pero muéstrenmelo. Y ahí empezó toda la discusión. Claro, pero vos te das cuenta que eso es una falacia, ¿no? ¿Por qué? Porque es como que vos me digas, vos crees en, a ver, vos crees en, vamos a suponer, vos crees en Saturno, mostrámelo. Entonces, acá va a depender qué tipo de evidencia querés. ¿Te sirve una fotografía? Porque una fotografía para No, algunos puede ser una evidencia y para otros no. De hecho, por ejemplo, ¿vos crees que la Tierra es cuadrada es plana o la Tierra es esférica? no esférica. Esférica. Pues hay un montón de personas que dicen que la Tierra no es esférica. Claro. Y cuando vos le preguntás, le decís, pero dame una prueba. Y bueno, vos le das las pruebas y todas esas cuestiones y dice, no, todo eso que está ahí está adulterado. Todo eso que está ahí está manipulado por la élite. ¿Entendés? Las fotos no sirven, las evidencias... Pero no, no es mi caso, ¿eh? No es mi caso. No, no, pero te estoy diciendo entonces, nosotros te podemos mostrar a Dios. El tema es que Ah, lo que nosotros te mostramos, vos lo aceptes como evidencia. Porque claro, yo cuando a mí un terraplanista me pide evidencias de que la Tierra no es plana, yo le muestro evidencia y siempre me invalidan las evidencias que doy. Entonces la pregunta es, cuando yo te dé evidencia de la existencia de Dios, vos, ¿me la vas a anular o vos vas a decir, bueno, en teoría sí podría existir Dios? Yo no te estoy diciendo que las evidencias que te puedo mostrar comprueban la existencia de Dios de forma absoluta. Pero sí, por el método inductivo, te puede llevar a pensar que hay altas probabilidades de la existencia de un Dios. claro. Primero yo no digo que Dios no exista, ¿tá? O sea, no soy ateo yo. Lo que yo hablo, que a veces las personas hablan mucho de Dios y no lo conocen. ¿Ustedes cómo conocen a Dios? ¿Por medio de qué? Bueno, por medio de la experiencia personal y por medio de la fe. Principalmente por medio de la fe. O sea, de la fe, pero en la escritura. Por medio de la fe en las escrituras y en las razones lógicas de la existencia de un Dios. Ah, macanudo. Yo también, o sea, yo no sé, pero pienso que pudo haber existido o existe ese Dios, ese Elohim. No entendí la pregunta, la cuestión. No, 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 no fue una pregunta, que yo también yo creo que haya existido Dios o existe, no sé. Claro, pero por definición, si Dios existe, ya no se puede decir, puede ser que Dios haya existido, es que tiene que existir. Porque por Bueno, definición, si existe un Dios, tiene que ser necesariamente omnipotente, porque es de la única forma de un Dios. claro, tiene que existir Dios es una necesidad religiosa. No, es una Más. necesidad científica también. Bueno, pero vamos a eso. Eso ya es otra cosa. Pero lo que yo voy a lo que fabricaron las religiones en base a lo que es Dios es diferente a lo que dice la misma Biblia. Claro, pero ves, ahí vos estás argumentando como los terraplanistas, que me dicen a mí, mira, lo que fabricaron la teoría de que el mundo no es plano y que es redondo en realidad No, es no, no, porque, pero yo te lo puedo demostrar con la Biblia. ¿qué me puede demostrar? El Dios que predican en la iglesia no es el mismo que está en la Biblia. Bueno, dale, dame un ejemplo, un solo ejemplo y vas a ver que te lo respondo. Dale, dale.
Bueno, el primer ejemplo que, por ejemplo, yo tengo anotado más de 100 pasajes en la Biblia donde Dios Pero te pido ordena uno solo, dale. Bueno, vamos por el primero, por el diluvio. Ok, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué pasó en el diluvio? En el diluvio, Dios extermina casi en su totalidad a lo que había en la raza humana, tanto donde había niños, mujeres embarazadas, ancianos, gente inocente realmente. Ahí está el primer, genocidio de Dios. Pero explícame por qué te parece eso problemático. Porque para mí no es problemático en ningún sentido. ¿A vos no es problemático que maten a bebés? O sea, O sea, ¿no te pesa eso? no, para nada. Qué bien. Tenés un problema entonces. ¿Por qué tengo un problema? ¿A vos no te interesa que maten un bebé? Pero depende en qué contexto me lo digas. No hay contexto, o sea, por favor, no hay contexto. Estás diciendo una barbaridad. Estás diciendo una barbaridad. Escúchame. No hay contexto. Pará. Un bebé que es asesinado. Sí. Pero pará, cabeza, pará. A ver, cuando nosotros hablamos de Dios, no hablamos de un hombre. Por lo tanto, vos tenés que entender que el creyente parte de la idea de que Dios es el dueño de la vida, Él la da y la quita. Por lo tanto, vos sabés bien que el creyente dice, Dios es el único que da la vida, la da y como la da, tiene derecho a quitarla. Por lo tanto, vos no me podés hacer lo que se conoce una falsa equivalencia, que es una falacia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un hombre quite una vida a que Dios la quite. Porque Dios tiene el derecho. Porque Dios tiene el derecho. ¿Y por qué? Porque Dios es el autor y el dador de la vida. Bueno, entonces tampoco no es justo. ¿Cómo no va a ser justo? Justicia. ¿Cómo que no es justo? No es justo. ¿Cómo va a matar tanto el culpable con el inocente justo cuando después en su ley él lo dice? Claro, pero pará. Vos estás presumiendo, o sea, vos no estás presumiendo, perdón, estás presuponiendo que la muerte es una injusticia. La muerte física es una injusticia. No, la muerte, escuchá, la muerte física, sea por cualquier medio, solamente es injusticia cuando se quita por alguien que no tiene derecho sobre esa vida. Por ejemplo, si vos plantás un árbol, el árbol está dentro de tu predio, vos sos el único que tiene derecho a arrancarlo. Si viene otro y la arranca, esa persona ha cometido una injusticia, porque ese árbol te pertenece. Vos sos el único que puede decidir sobre ese árbol. Bueno, porque está dentro... pará, deja que termine. Dale. Entonces, Dios es el único que tiene derecho sobre la vida física del hombre. Si Dios decidiera mañana acabar con el mundo, Él no comete una injusticia. ¿Sabes cuándo habría una injusticia? Cuando Dios manda al infierno a personas que no merecen el infierno. Eso sería injusto. La única injusticia que podría cometer Dios y Dios no comete es que Dios mande al infierno a personas que no se lo merecen. Pero vos no me podés hablar de la muerte como si fuera algo injusto cuando en realidad la muerte no es nada. ¿Por qué? Porque el cristiano cree que realmente la muerte es un premio. El cristiano cree que la muerte es un premio. La muerte es el premio a la vida eterna. Para mí es más importante la propia vida eterna que la muerte. Es más, yo creo que el día que yo muera físicamente es porque Dios me quitó la vida física. Ahora, ¿para mí esto es una injusticia? ¡No! Esa es la corona de la vida eterna. Ese día yo voy a recibir lo que yo estoy anhelando, pasar a la eternidad. Por lo tanto, para mí no es una desgracia. El día que muera no será una desgracia. Por lo tanto, yo no voy a quejarme y decir, oh Dios, ¿por qué me quitaste la vida física? Voy a decir, gracias Señor, porque ahora ha llegado lo que yo tanto estaba esperando, la vida eterna. Gracias por recompensarme. ¿Ves que vos estás partiendo de una idea que desconoce cómo entiende el creyente, el católico, la cuestión de la vida y la muerte?
No, yo sé lo que piensan ustedes, lo que piensa ustedes o el evangélico, pero esa es una elaboración teológica, ¿me entendés? Porque ante la pregunta que no solamente yo me hice, pero ese es un pasaje nomás, yo tengo más de 100 pasajes. Pero no importa, todos los Donde viene pasajes. la pregunta, viene una respuesta, una excusa. A ver. Por más que sea una elaboración teológica, no sugiere que sea falso. De hecho, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las leyes de la termodinámica, nosotros estamos hablando de elaboraciones científicas, que son la explicitación de cosas que son parte de las reglas naturales. Pero el hecho de que sean explicitaciones no quiere decir que sean falsas. Bueno, eso es lo que dicen ustedes. Y bueno, entonces vos tenés, Eso es lo que, o sea, claro, vos tendrías que voy demostrar, a ver, pero vos tendrías que demostrar que lo que nosotros decimos es falso. ¿Entendés? Porque mientras vos no demuestres que lo que nosotros decimos es falso, entonces existe la posibilidad de que sea verdadero. ¿Hacemos mal en creer en algo que posiblemente sea verdadero? No, no hacemos mal. A ver, Luchito, tanto la teología como también la Biblia habla, bueno, Dios da y Dios quita la vida, pero cuando uno lo mira fríamente, es un acto de injusticia, es un genocidio injustificado, más allá, o sea, quitamos la justicia de Dios, o es justo o no es justo, no puede matar tanto al culpable junto con el inocente. Pero ese es el carácter de Dios durante toda la Biblia. Pero eso para vos es injusto porque vos ves la muerte como una penitencia, como algo malo. Pero eso sos vos. Vos tendrías que demostrarnos que la muerte física es algo malo. Porque para mí, no, para nosotros los creyentes, la muerte física no es algo malo. La muerte física es algo natural. Por eso, entonces, si es algo natural y no es malo, entonces ¿cómo puede haber una injusticia? Pero estamos hablando de asesinato. No. Asesinato es una cosa. El asesinato, no. El asesinato solamente aplica para cuando una persona que no tiene derecho sobre tu vida, te la quita. Pero vos no podés aplicar el sentido y el concepto de asesinato para Dios, porque Dios es el dueño de la vida. Punto. No es aplicable. Eso es lo que pensás vos. No, es que es lo que se sigue desde la filosofía. Es lo que se sigue de la filosofía. Lucho, hay muchos pensamientos, no solamente el de la Bueno, filosofía. demostrame que es falso. Vos tenés que demostrarme que mi pensamiento es falso, que no se sigue coherentemente y lógicamente. Pero te lo digo que es falso. Pero no tenés que decirme que es falso, tenés que demostrármelo. O sea, vos tenés que demostrarme que es falso. Bueno, te lo demuestro. Es falso porque, primero, es falso que primero hace el diluvio sobre justos e injustos. Pero pará. Yo no te estoy, pero escúchame, yo no te estoy preguntando eso. A ver, la cuestión acá es esto. Demostrarme que es falso que Dios pueda quitar la vida siendo Él el dueño y dador de la vida. Eso es lo que tenés que demostrarme. Que esta premisa es falsa. Que la premisa de que como Dios es el autor y dador de la vida, por ende Él no tiene derecho de quitarla. Eso es lo que vos me tenés que demostrar. Tenés que demostrarme que esta premisa, porque es de donde yo parto, vos tenés que demostrar que esta premisa es falsa. Que Dios no tiene el derecho de quitar vidas. Con esa manera de pensar vamos a decir también que una pareja que tiene un hijo, como el hijo lo engendró la pareja, tiene derecho a matarlo también. Eso es falso, una falacia. No? Es una falacia. No, te digo, pará. Escuchame una cosa. Pero pará, hermano. Escúchame. Es una falacia, ¿sabes por qué? Porque nosotros una vez más, desde la filosofía, no te estoy hablando ni siquiera desde la teología ni desde la cosmovisión cristiana. Desde la filosofía, los padres no tienen derecho a quitar la vida de su hijo porque la vida, el alma, el existir del hijo no es propiamente dado por los padres. Por lo tanto, no son el dueño de la vida de sus hijos. ¿Cómo que no? No, si no ellos son. Lo engendraron. No, es una cosa, sí, pero no le dieron el alma. No le dieron. El alma existe, mostrámelo. Primero. Bueno, entonces vos demostrame que no existe. Vos tenés que demostrarme que no existe. No,
Todo lo que es alma es una fabricación teológica. Bueno, bueno. A eso voy. Claro, pero vos no me... A ver, pero... que el alma existe. Y vos no me todo podés... pasa en la mente. Claro, Lucho. pero escúchame esto. Vos, mira, esto lo dijo un doctor... Pero escuchá. Pasteur, Luis Pasteur, un gran doctor, ¿no? Luis Pasteur, en una ocasión, estoy hablando de un gran médico, ¿eh? Luis Pasteur se encontró con otro colega que bueno, era ateo. Entonces, el colega le dice, Luis Pasteur, vos que sos cristiano, me extraña que vos siendo médico y tan estudioso e intelectual, creas en la existencia del alma y de Dios, porque yo he abierto no sé cuántos cuerpos de difuntos y no he encontrado el alma de ninguno. Entonces Luis Pasteur le dijo, ¿sabes qué? Yo he visto cientos de operaciones cerebrales y todavía no me encontré con un solo pensamiento. ¿Ves? Es exactamente lo mismo. Mostrame un pensamiento. Mostrame. Pasteur también tampoco vio el alma. Pero tampoco, y nadie vio un pensamiento. ¿Vos viste alguna vez? A eso voy, a ver. Algo tan fundamental para pero la religión como el alma. Pero escúchame, ¿cuánto pesa un pensamiento? No sé. Que nunca vas a ver un pensamiento, chabón. Ahora, eso quiere decir que como no veis, como nunca viste. Vale, che. O sea, pero no. Aparte, algo fundamental, en el Antiguo Testamento, ni a Abraham, ni a David, ni a Moisés le prometió la vida eterna, porque no la tiene. ¿Cómo que no la tiene? A ninguno le prometió la vida eterna. ¿Cómo que no? ¿Pero qué Biblia está leyendo, chabón? ¿Cómo pero que no le prometió? ¿A qué de ellos le prometió la vida eterna? Decime. Abraham, por ejemplo. ¿Cuándo? ¿En qué? Decime el pasaje, por favor. Que a Abraham le dijo, yo te voy a dar la vida eterna. Lo que pasa es que, o sea, la palabra vida eterna no se usaba con ese concepto, pero sí se hablaba de una tierra prometida. ¿Y qué tiene que ver una tierra prometida con la vida eterna? No, y heredarán la tierra los justos. Pero eso es algo material, la tierra. Y que no, la vida eterna es material. Lo que pasa es que, a ver... No, no es material. No, porque vos pensás, por eso te digo, vos no conocés la doctrina católica. Vos pensás que los como... A ver, capaz que vos venís del mundo evangélico, no sé de dónde venís vos. Vos pensás que para el católico la vida eterna va a ser, no sé, en el espacio. Para los católicos va a haber una restauración del mundo físico. Y esta tierra que va a ser restaurada va a ser heredada justamente para los hijos de Dios. Por eso nosotros creemos en la gran resurrección. La resurrección de los últimos tiempos es la devolución del cuerpo humano, del cuerpo para todos los que murieron. Ajá. Sí, también lo que creen ustedes. Ok. Bueno, querido, que Dios te bendiga. Bueno, Luchito, gracias, viejo, Dale. por la paciencia. Vamos arriba, che, vamos arriba. Saludos. Bueno. Adiós. Mi respeto para la persona, pero... Vengan a decir que eso está mal. Che, mi respeto para la persona que acaba de bajar, Carlitos, pero es difícil porque justamente yo creo que a veces se argumenta como los terraplanistas. No sé qué opinan ustedes. Sí, yo pienso una que tú no puedes decirme cómo yo pienso, para empezar. O sea, tú no, alguien tiene que, no puedes decir porque tu Biblia dice y demás. Más bien me voy a los argumentos de lo que a mí me hace fuerte, ¿no? Por ejemplo, probar la inexistencia de Dios. Y sí, yo más bien le iba a comentar al amigo que no puede juzgar con la moral actual lo sucedido 1000 años o 900, 300, etcétera. O sea, eso no se lleva por ningún lado. Lo que pasa es que, claro, a ver, justamente esta es la discusión que muchas veces los ateos llegan a tener, y es una discusión un tanto absurda, que es justamente, a ver, por más evidencias que vos le des y le des argumentos, siempre te lo terminan invalidando. O sea, ellos se basan en una falacia del silencio para simplemente decir, bueno, todo lo que vos decís es mentira. Si no me puedes demostrar, un alma, entonces el alma no existe. La pregunta es, ¿y qué tipo de evidencia querés para que yo te justifique la existencia de un alma? Porque, a ver, el aire.
¿cómo te demuestro yo la existencia del aire? Correcto. Yo creo que hay dos ¿Vos tenés tipos de cerebro? ateos, ¿no? ¿Cómo? ¿Vos tenés cerebro? Tengo. ¿Vos ves tu cerebro? Bueno, mirá, iba a ser garrotero. Yo que se me vino a Cristian Izquierdo a la cabeza, pero dejamos eso para No después. tenés cerebro. Si no lo veo, no lo tengo, ¿no? Eso es- me parece pero- mucho a algunos temas que andan por ahí, algunas rolas, dijeran los mexicanos. Si no me acuerdo, no vale. Si no me acuerdo, no pasó. Exacto. Pero igual, a ver, yo creo que utilizar la Biblia como herramienta de discusión con un agnóstico o con un ateo no tiene ningún sentido, porque la Biblia no es una herramienta válida, ellos no creen, para ellos es un libro de cuentos, es un libro de cuentos que no tiene sentido. Nunca le van a encontrar la razón. Le van a encontrar 100, ¿cuánto dijo? 100 contradicciones. Y Claro, obvio, porque pues, exactamente, porque ¿qué pasa? Antes de llegar a la conclusión, antes de discutir sobre lo que Dios hizo y Dios no hizo en la Biblia, primero tenemos que tratar de discutir si Dios existe. Porque Claro. si Dios existe y Dios verdaderamente es lo que es, ahí recién podríamos discutir si ese Dios tiene autoridad para dar y quitar la vida. Entonces ahí recién podríamos discutir si lo que Dios hizo está justificado o no. Pero Claro, ¿cómo vamos a hablar de la Biblia si antes no explicamos lo que es Dios, si la posibilidad de la existencia de Dios, las cualidades de ese Dios, las virtudes de ese Dios, la autoridad de ese Dios y toda esa, la soberanía de Dios? Claro, y ahí te pregunto, ¿por qué Dios mandó el gran diluvio? ¿Por qué fue? ¿Por el pecado de los hombres? ¿Algo más específico? Para La limpiar. creación. Exacto, No, para la creación estaba completamente corrupta. corrupta, estaba sumida a la violencia, a la degeneración, Ujú. al desorden, a la desobediencia. Fue un acto de justicia, Entonces, lo que hizo Dios, ¿por qué no puede ser considerado un acto de misericordia con la humanidad al resetear todo de vuelta? Lo que pasa es que acá nosotros... Imagínate, imagínate un niño viviendo en ese ambiente, un bebé o una criatura ¿sabes lo que pasa? Acá es cuando nosotros tenemos que hacernos algunas preguntas más filosóficas. ¿Qué es el mal? ¿Qué es el mal? Porque, a ver, es interesante que el ateo siempre te viene por ese lado y el agnóstico, ¿no? Y te hablan de las muertes, de los inocentes, no sé qué, no sé cuánto. Ahora la pregunta es, por ejemplo, ¿qué es el mal? ¿Un terremoto es malo o es bueno? ¿Un volcán es malo o es bueno? ¿Entendés? O sea, la cadena alimenticia, cómo funciona, que el león se come a la oveja, al cordero, ¿es malo o es bueno? ¿Qué es el mal? Tenemos que empezar a trabajar sobre qué es el mal. Porque yo podría decir, pero ¿cómo es que Dios existe si un volcán hizo erupción y enterró a un pueblo? Lo que pasa es que aquí yo estoy analizando un evento natural y lo estoy viendo y quiero meter a Dios como si fuera una persona. La causa. Exactamente. Y lo quiero meter y sentar en una silla eléctrica, lo quiero llevar a ¿cómo es? A un estrado ahí, delante de un juez. A Y juicio. quiero, De hecho, o sea, tú estás descubriendo, Luchito, un pensamiento bien ordenado, ¿no? Primero vámonos a la existencia de Dios, a la razón de ser, al mal y todo. Y el amigo estaba brincando de un lado a otro nada más. Yo quiero tocar primero el diluvio. Y después le empezabas a plantear algo más ordenado. No, eso no me cuenta. A mí vámonos ahora hacia acá. O sea, son dos tipos ¿qué dijo que era ateo o agnóstico? No recuerdo. agnóstico. Dos tipos de agnosticismo donde hay algunos que te ofrecen un reto mental y filosófico y te hacen pensar y te dejan trabajar y estamos trabajando ordenadamente y otros que no. Sí, es como el debate con los evangélicos. O sea, no es lo mismo debatir con Cristian Izquierdo que debatir con Jonathan Ramos.
¿Entendés? O sea, obviamente que acá va a haber una lucha más intensa o menos intensa, depende con quién debatas. Porque uno te va a proponer pensamientos que se pueden incluso hasta seguir, y otro te va a plantear cosas que son incoherentes totalmente desde el primer momento que se puso sobre la mesa. ¿Entendés? Ahí está la cuestión. Porque claro, él plantea la muerte de los bebés desde una perspectiva humana. Pero la pregunta es, ¿para Dios la muerte de un bebé es trágico? O sea, Depende de la circunstancia. claro, depende del contexto. Porque Dios podría entender que para el humano es trágica la muerte de ese bebé. Pero para Dios, en realidad, como dice la propia Biblia, Dios desea la muerte de sus santos. ¿Por qué? Porque para Dios no existe la muerte. ¿Te das cuenta que para Dios no existe la muerte? Entonces, cuando nosotros hablamos de muerte, hablamos de un concepto humano, es trágico para el humano, pero el concepto muerte para Dios no existe. De hecho, para los católicos, cuando hablamos de los hijos de Dios, tampoco tendría que ser tan trágico el hablar de muerte. Justamente el padre, en la misa del domingo del Día de los Difuntos, estaba hablando de ese tema, de que el católico tendría que trabajar más en cómo entiende y ve la muerte, dejar de verlo como algo trágico. Oye, acá llegó Alejandro. Pará. Se te escucha malísimo, malísimo. ¿Audio? Hola. No, creo que es porque estás con el celular sin auricular. Retumba. Sí. Bueno. Ok. Bueno, no. Está bien. Mm. Bueno. Nosotros analizamos la Biblia siempre en contexto, tratamos de analizar la Biblia haciendo un análisis sincrónico y diacrónico también. No creemos en la sola escritura como hacen estos protestantes, los muchachos protestantes, que pareciera que la letra fuera muerta, nada más, ya pasó, no hay ninguna profecía o algo que esté, digamos, a través del tiempo cumpliéndose. Pero sí, tratamos de interpretarlo más correctamente, ajustarnos lo más correctamente. Sí, pero la pregunta más que... Porque todas las iglesias protestantes y todas las sectas que yo conozco... Sí, estaba desactivado sin querer. Bueno, todas las... Mirá, si hay alguien que conoce de secta y de iglesias, soy yo, ¿eh? Mirá que conozco montones. Todas tienen algo en común. Iglesias y sectas. Iglesias y sectas, ¿eh? Todas por igual. Iglesia, cuando hablo de iglesia, incluyo la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, las iglesias protestantes. Cuando hablo de secta, todas las sectas que conozco, todas tienen en común que todas dicen que tratan de interpretar lo mejor que se puede las escrituras. Ahora, eso no garantiza que interpreten correctamente, si no, no habría tanta diferencia. ¿Te das cuenta? Entonces, acá no... Realmente yo no necesito escuchar que vos me digas que ustedes quieren interpretar o tratan de interpretar de la mejor manera, porque eso yo ya lo sé. A mí, o sea, no creo que vos seas tan deshonesto de estar en una iglesia que te dice, mirá, nosotros acá no le damos importancia a la Biblia, no nos interesa entenderla correctamente. No, si vos estás ahí porque de alguna forma vos crees que ellos interpretan de la mejor forma la Biblia, si no, no estarías ahí. Eso yo ya lo sé. Entonces, acá la cuestión no es si intentan o no intentan. Por eso la pregunta es clara. ¿Tu iglesia es la que interpreta de forma correcta la Biblia? ¿Sí o no?
Sí, yo estoy convencido de eso. Y sí, correcto. Y con respecto al tema que surgió ahí, que lo llevé al chat yo recién, era sobre el infierno de fuego, ¿no? Concretamente sobre eso iba a hablar. Ok, ok. Pero antes, quiero saber en qué año se fundó tu iglesia. Empezó como un grupo de estudiantes de la Biblia, de varias organizaciones que empezaron a concluir que, por ejemplo, precisamente doctrinas como el infierno de fuego, donde se torturaba psicofísicamente a los malvados por la eternidad, no se enseña en la Biblia. Y después la han cambiado, esa doctrina y demás. Ahora ¿Pero en qué no me año acuerdo más o menos? ¿En qué año se fundó tu iglesia? en 1874, por ahí había un grupo de estudiantes de la Biblia que Ok, ya ok. empezaban ¿Y no te a parece interesar. raro que recién se fundara en 1800 y pico, siendo que Cristo murió en el año 33? No, porque fíjate que o sea, iba a haber siempre, yo lo veo por este lado que me parece muy coherente, y si bien yo entré para otra cosa, entré para hablar directamente del infierno de fuego, pero no me parece para nada raro, ¿sabes por qué? Porque siempre la profecía también de Jesucristo que habla del trigo que iba a aparecer en la mala hierba, y no estoy, como vos recién sacaste el tema de iglesias y de sectas, nosotros reconocemos que hay personas que, digamos, fueron como el trigo en el catolicismo, en el protestantismo, o sea, no es que nosotros no somos, digamos, cerrados en eso. A través de la historia sabemos que personas que hicieron, por ejemplo, los que tradujeron la Biblia a diferentes idiomas, sabiendo que su propia vida peligraba. O sea, no es que nosotros tenemos una visión tan cerrada sobre este punto. Así que yo creo firmemente que sí, es un grupo que pertenece al cristianismo verdadero, o sea, es un cristianismo verdadero. Y que a través del tiempo no hay una cuestión cronológica que aplique, como siempre sacan a relucir la Iglesia Católica, que saca a relucir para mí erradamente, ¿no? Lo de Pedro, las palabras de Mateo 16, 18. Tú eres Pedro, y bueno, empieza toda la historia, ¿no? Que siempre esgrime en el catolicismo. Así que no lo vemos como esa cosa tan sesgada, así tan cerrada, ¿no? Ok, y tengo una Nosotros, pregunta. ¿Con qué autoridad tu iglesia pretende enseñar la Biblia? Es una pregunta honesta, ¿eh? No es con ganas de pelear ni nada por el estilo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mirá, yo soy una persona que fui mucho tiempo protestante. Y soy una persona que me gusta tener seguridad de lo que creo, ¿no? Seguridad, por ejemplo, de la existencia de Dios. Por eso me metí también a estudiar un poco de filosofía, cosmología y un montón de cosas más, ¿no? Y a mí me gusta poder saber dónde estoy pisando. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas que tengo con el protestantismo es que el protestantismo, a diferencia de la Iglesia Católica, carece de una autoridad histórica. ¿En qué sentido lo digo? Que yo la única iglesia que puedo conectar históricamente hasta el año 33 es a la Iglesia Católica y a los ortodoxos. Pero después al resto no lo puedo conectar. Porque obviamente todo el protestantismo nace de divisiones, se separan. Obviamente, después podemos hablar si las divisiones están justificadas o no están justificadas. Pero todos los protestantes nacen de divisiones. ¿Entendés? ustedes también están divididos también. La Iglesia Católica se dividió. Disculpame, te interrumpo. Claro, entonces, vos reconoces que también tu iglesia es una iglesia que nace de una separación, de una división. No precisamente así, porque fíjate que empieza como un grupo de estudiantes, se da una cuestión de un grupo de estudiantes que de distintos credos. Eran de distintos credos y fundaron una nueva iglesia. Empezaron como un grupo de estudiantes y al final tuvieron que, bueno. Se separaron entonces, ¿ves? Se separaron. Entonces, acá la cuestión es... Separar a una persona, la idea de separación, perdón, discúlpame,
La idea de separación yo la veo como una cuestión más clara. Un ejemplo, como nace la Reforma Protestante. Lutero en Alemania, Zwinglio en Suiza, me parece que es. Sí. Juan Calvino en Francia. Calvino en Francia. Estaban, o sea, digamos, estaban todos en una... Eran personas que estaban en, digamos, una posición alta de poder dentro de la iglesia, eran teólogos, y además, la cantidad de títulos que tenían estos tipos, la influencia que tenían, pero estaban todos como de común acuerdo, eran como una cosa que llegaron a un punto de cohesión en algún punto, y que ellos realmente se separan ya de algo establecido. Claro, pero ellos... Lo comparo con esto, es medio raro, no sería tan así. Pero pará, mirá, por ejemplo, Martín Lutero, ¿no? Él levanta la mano y dice, yo no me voy a retractar al menos que me lo demuestren por las escrituras. Básicamente ese es el as de la manga de todos los protestantes y de todas las denominaciones que surgen. Porque todas las nuevas iglesias que surgen nacen de la misma forma. No, pará, yo no voy a ser más presbiteriano, porque al menos que me demuestren que la doctrina presbiteriana es verdad, yo no me voy a retractar. Entonces fundan una nueva iglesia. Y así sucesivamente. La cuestión es, ¿tu iglesia se formó de la misma manera? Algo así como una voz que se levanta y dice, esperen, nosotros éramos parte del protestantismo, pero estudiando el protestantismo llegamos a la conclusión de que están equivocados y al menos que nos demuestren lo contrario, nosotros nos vamos a separar y vamos a seguir por otro camino. No lo veo así. Sabes que yo leí mucha literatura, incluso mira, tengo libros que, por ejemplo, acá hablan de los testigos incluso en contra. Tengo muchos libros en contra que hablan, por ejemplo, sectas en Latinoamérica, que es de la editorial Claretiana Católica. Después tiene algunas informaciones sesgadas, parciales, pero también reconocen algunas cosas que no entran dentro de eso que vos me decís. O sea que nosotros no lo reconocemos. En el libro Los Proclamadores del Reino, que lo tengo acá, te digo que no me quiero extender mucho, pero no te quiero cortar, extenderme para hacer tan largo toda esta explicación. Ninguno, digamos, coincide con lo que vos me estás diciendo. Sí, o sea, no es tan así, tan... No, pero yo te estoy haciendo una pregunta. Yo te estoy haciendo una pregunta. Yo no estoy afirmándolo, te estoy preguntando. Si los testigos de Jehová surgen como surgió el luteranismo o Martín Lutero, levantando la mano y diciendo, como nosotros no estamos de acuerdo con lo que ustedes predican, porque nosotros al estudiar las escrituras y la historia llegamos a una conclusión diferente, al menos que nos demuestren por medio de las escrituras que ustedes tienen razón, nosotros nos separamos. Es una pregunta. No, para nada. ¿Y cómo surgió entonces? Un grupo de estudiantes que se iba dando cuenta, lo que dice, se iban dando cuenta de que, bueno, habían doctrinas que no tenían nada que ver con la Biblia. Por ejemplo, infierno de fuego, alma inmortal. Por ejemplo, el infierno de fuego, para el purgatorio y el infierno de fuego necesitas un alma inmortal. Un alma neoplatónica, como se enseña en el libro Fedón de Platón. Esas cosas eran totalmente contrarias a la Escritura. Se daban cuenta, era una evidencia tremenda. Una evidencia tremenda en cuanto a las doctrinas que venía practicando la cristiandad, ¿no? Por ejemplo, cuando Cristo dice, el que cree en mí jamás morirá, ¿no? No conocerá la muerte, tiene vida eterna. Ya estamos hablando de vida eterna. ¿Eso es neoplatónico? No, pero yo intrínsecamente hablando del alma inmortal, sí es neoplatónico. No, A ver. Escucha esto. Nosotros no creemos que existan almas inmortales intrínsecamente. O sea, que un alma sea inmortal por propiedad propia, por su propia sustancia o por su propio, vamos a decir, por su propia naturaleza. No creemos eso. Nosotros creemos que la única forma que un alma puede ser inmortal es porque Dios le dé inmortalidad.
Correcto, nosotros también creemos en eso. Ok, es que el único ser inmortal por naturaleza es Dios. Punto, se terminó la discusión. Sí, y después Jesucristo cuando resucita. Pero Jesucristo es Dios para nosotros. Ah, ¿Entendés? Entonces, ¿qué pasa? Las almas no son inmortales por naturaleza. O sea, por propia naturaleza. Es por, vamos a decir, que toda alma tiene que de alguna forma participar de la inmortalidad de Dios. Si Dios deja a las almas participar de la inmortalidad, entonces esas almas son inmortales. Nosotros lo que sí creemos o sea, diferente a los testigos de Jehová, es que nosotros creemos que todas las almas participan de la inmortalidad. Todas. O sea, todas. Dios las deja participar de la inmortalidad. No es como, no, solamente estos van a participar de la inmortalidad y aquellos no. Nosotros creemos que es todas. Incluso los que van a ser castigados. Dios le deja ser eternas, pero no quiere decir que sean eternas por propia naturaleza. Bueno, hay una contradicción. Para nosotros hay una contradicción. Primero que el alma muere para nosotros. Y las personas que están muertas... Claro, nosotros también creemos que las almas mueren, pero ¿en qué sentido? Porque claro, acá yo creo que depende del sentido. Por ejemplo, nosotros creemos que el alma muere en el sentido de perder relación con Dios. Te voy a poner un ejemplo. Hay mucho... Escuchá. Por ejemplo, se puede decir, de hecho se dice, che, para mí vos estás muerto. En una relación de amigos, incluso hasta de parejas, se usa la palabra muerte no para hablar de la extinción, sino para la separación. Entonces, nosotros creemos que cuando la Biblia habla de muerte espiritual, no está hablando de extinción, sino está hablando de separación. De la única forma que el testigo de Jehová podría tener razón es que me demuestre que se está hablando de muerte en el sentido de extinción y no de separación. Y ahí es donde ningún testigo de Jehová a mí me pudo demostrar que la palabra muerte espiritual hace específicamente referencia a extinción. ¿Cómo que no? La palabra poliumi, ¿qué significa para vos en griego? ¿Y la palabra abadón en hebreo? ¿Que la obviamos esa? Por ejemplo, en el texto de Mateo 10:28, no teman al que pueda destruir el alma. Pero destruir no es extinción. No, ¿ves? Estás confundiendo. Mira, te voy a explicar algo. Para que vos veas... No, escuchá, mira, escuchá. Te voy a demostrar por qué cometés un error. Y te voy a demostrar. Conciencia, conciencia. Si yo rompo este vaso, yo lo destruyo... ¿Vos sabías que yo no estoy llevando este vaso a la inexistencia? Porque la sustancia y el material de este vaso no va a desaparecer. De hecho, es una de las leyes de la termodinámica. Sí, pero el ejemplo nada, no, ¿cómo que no? Vos tenés que demostrarme que cuando se usa destruir, se está hablando de llevar a algo a la inexistencia. Tendrías que demostrarlo. La inexistencia, vos me estás hablando de una materialidad, está bien. Vamos a poner la materialidad del ser humano. Pero para que creo que el Yaka quiere decir algo. Yaka, dale, vos que sos ingeniero. Que tenemos al ingeniero en cazar dinosaurios. Dale, tirá ahí. Levantate la mano. No, acá me dijeron levantar la mano para que vean que está despierto. Sí, acá estoy despierto. Estábamos muchachos, estamos vivos, estamos despiertos. No, ¿qué pasa? Yo tengo mis diferencias con las creencias de los testigos de Jehová, pero la paciencia para explicar la tiene solamente Lucho. Yo paciencia para explicar eso no lo tengo. Para mí lo de Dios, Jesús no es Dios, bueno, eso ya a mí ya me deja knockout por el piso, ya ni ganas de contestar así no tengo, pero Lucho, dueño del canal, es todo tuyo. No pasa nada, pero escúchame, una vez más, yo creo que al menos me admitas que mi observación no es incoherente. Cuando yo te exijo a vos que me demuestres, yo no te estoy diciendo que tengo la razón, no te estoy diciendo
que me des la razón. Simplemente que me admitas que mi observación es coherente, que la palabra destrucción por sí sola no siempre significa extinción de algo. Y que en este caso, entonces, si la palabra destrucción no necesariamente se tiene que entender como llevar algo a la inexistencia, se tendría que demostrar que cuando se usa en la Biblia destrucción, se está hablando de llevar algo a la inexistencia. No parece ser el caso ese. Está bien, guarda coherencia lo que vos me decís, pero no parece ser el caso estrictamente en este texto. Incluso si hablamos de la materialidad, la persona se vuelve polvo. Somos corpóreos espirituales, hasta Juan Calvino decía eso. Somos corpóreos espirituales. Sale su espíritu, él vuelve a su suelo, en este día perece sus pensamientos, dice el Salmo 104.4. Salmo 104.4, me parece que sí, Salmo 104.4. Me parece que sí, ese, no me acuerdo bien. Bueno, el texto, en este caso, que habla de la destrucción, si vos ponés un ejemplo en la materialidad de la persona, hay personas de, no sé, el tiempo de los egipcios, que raramente se ha conservado un cuerpo. Pero, ¿qué pasó con las personas que desaparecieron completamente la materialidad, que no tenemos ni idea de que existió? Ahí se caería a pedazos No, porque en cuanto a materialidad, la sustancia como tal no deja de existir. No deja de existir. Por eso, a ver, una de las leyes de la termodinámica es que algo que pertenece al mundo material no desaparece, en todo caso se transforma, pero desaparecer como tal no. ¿Entendés? O sea, desaparecer. Demostrame algo que que algo desaparezca por completo, que no sufra una transformación. Y hay una cuestión que vos también me parece que estás pasando. Tiene que ver con. Pero, espera. Antes me gustaría, sobre el versículo que vos citaste, el Salmo dice, ¿no? Que incluso hasta sus pensamientos van a perecer, ¿no? Algo así. ¿Vos crees que los que mueren en gracia, en Dios, van a perecer? Por supuesto, hasta la resurrección. Ok, pero entonces no van a perecer eternamente. No eternamente, porque Apocalipsis 20, 3 y 14 dice que el infierno dio los muertos que había en él. Por eso el infierno no es un lugar. Ok. Entonces, ese pasaje del Salmo, ¿cómo lo entendemos? ¿Que está hablando que todos van a aparecer eternamente o que simplemente por un periodo de tiempo? ¿A quién aplica? ¿A los injustos solamente o a los justos injustos? ¿Cómo aplicas vos ese salmo? Porque claro, vos me citas un salmo que no especifica a quiénes se refiere. Parece ser que apunta a toda la humanidad. Y si apunta a toda la humanidad, entonces, ¿por qué haces una exclusión de los que no son hijos de Dios? Correcto, pero nosotros entendemos que los hijos de Dios son, digamos, por lo menos el primer periodo, los hijos de Dios son los ungidos, los 144.000. Después, cuando la humanidad esté en la tierra... Para, ¿los 144.000 solamente son hombres o también hay mujeres? Hay mujeres, por supuesto. ¿Pero por qué dice que son hombres? Que no se contaminaron con mujeres. Porque esto es lo que me extraña a mí de la interpretación de los testigos de Jehová. El Salmo, el libro de Apocalipsis, dice que esos 144... ¿Sale un ruido ahí raro? Sí, creo que hay eco, algo por el estilo. La verdad que no... Nada acá, tengo ustedes desde mi celular conectado. Capaz que fue, sí, capaz que pasó algo. Ahora se fue. Bueno, te vuelvo a hacer la cuestión. El libro de Apocalipsis dice de forma clara, concisa, que son jóvenes que no se mancharon con las mujeres. Sí. Aparentemente, según el texto, son todos hombres. No, pero el Apocalipsis es un 90% también. ¿No te parece muy
muy rebuscado eso, o sea, de un texto que te habla de que son hombres, que no se mancharon con mujeres, que vos me digas que en realidad no son hombres, que en realidad también son mujeres. Es raro. Entonces, ¿quiénes son las mujeres que mancharon a esos hombres que no son hombres? En realidad pueden ser hombres y mujeres. El tema es que nos estamos yendo de un tema... No, porque me gusta. ¿Sabes por qué? Porque si yo veo que la interpretación, si yo logro al menos hacerle ver a mi público que la interpretación de los testigos de Jehová no es tan precisa y que parece ser que en algunos casos hasta parece contradecir lo que se lee, entonces yo estoy de alguna forma... Pues yo quiero que entiendas, yo soy católico, creo que los testigos de Jehová están en el error. Entonces, de alguna forma, estoy mostrando que cuando el testigo de Jehová dice que tiene la interpretación correcta, al menos acá queda plasmado que no parece ser tan así. No, pero en realidad, ¿sabes lo que pasa? Que tampoco, no es el caso. Yo entré para hablar sobre un tema en particular, pero saltamos de un tema a otro. Claro, pero el tema es que si vos no me podés mostrar coherencia en el caso de los 144.000, ¿por qué tenés que tener coherencia en el caso del infierno? O sea, si te equivocás en el caso de los 144.000, ¿por qué no podrías estar equivocado en el caso del infierno? O en el caso de la destrucción del alma. En este caso no, porque, bueno, entré para hablar de lo otro, ¿no? Claro. Por eso simplemente quería hablar de lo otro, pero bueno. Lo que sí estamos analizando, que tiene que ver con el texto de Salmos, sí, aplica a toda la humanidad, sí, por supuesto que entendemos que aplica a toda la humanidad. A excepción de los ungidos en este caso cuando son entronizados. Una vez que Jesucristo es entronizado, ya fue entronizado, a los cielos, después es entronizado Jesucristo, dice hasta que coloque sus enemigos como banquillo bajo tus pies, le dice el mismo Dios. Entonces cuando Jesucristo es entronizado, sobre todo cuando expulsan de la región espiritual a Satanás, el diablo y sus demonios, y lo dice a la tierra, a la vecindad de la tierra, el texto es muy claro. Entonces Jesucristo es entronizado. Creemos que, por eso creemos que a excepción de los ungidos que resucitan en los cielos como personas inmortales, porque son coherederos con Cristo Jesús, según Apocalipsis 1:6, bueno, a excepción de eso, pero la mayoría de la humanidad, le toca esperar en el Seol Hades. Es así. Ok, pero vos sabés, mira, tengo que ser bien honesto contigo y te voy a decir por qué para el católico no tiene sentido. Para el católico no tiene sentido porque tu teoría contradice la Biblia. No, sí. El tema es que vos no tenés libro que nosotros tenemos. Ahí está el problema. Porque yo te podría mostrar que tu teoría va directamente contra un libro que nosotros tenemos en la Biblia, pero como vos no lo tenés, entonces obviamente vos no lo vas a considerar. Pero para nosotros es palabra de Dios. ¿Cómo? Tampoco Eusebio lo consideraba. No importa, Eusebio para nosotros no es un papa y tampoco es infalible. Entonces, escúchame, una vez más, yo te puedo demostrar que hubieron padres de la iglesia que consideraron que Esther tampoco era palabra de Dios, que Apocalipsis no era palabra de Dios. Entonces, con ese criterio tenemos que sacar todos los libros. Entonces, vos, a pesar de que hubieron padres de la iglesia que creyeron que Apocalipsis no es palabra de Dios, vos crees que es palabra de Dios. Aunque algunos creyeron que Esther no era palabra de Dios, vos crees que es palabra de Dios. Bueno, nosotros creemos que aunque algunos no creyeron que Macabeos era palabra de Dios, nosotros creemos que es palabra de Dios. Entonces, como creo que Macabeo es palabra de Dios y como vos me estás trayendo una teoría que contradice lo que expresamente dice el libro de Macabeos, entonces no tiene sentido. Te estoy diciendo como católico. No puede tener sentido algo que contradice lo que yo considero palabra de Dios. Para mí lo que no tiene sentido es lo que contradice, por ejemplo, tus propias traducciones bíblicas. Y si te está diciendo que el infierno entregó los muertos que habían hecho, y los protestantes también. La versión Valera, la 1909, dice que el infierno arroja los muertos que hay en él,
y el infierno va a ser... No, dice Hades, Hades, dice el Hades, no dice infierno, Hades. Ahí te quería agarrar. Es el infierno es Hades. No, El infierno es el infierno. para nosotros Sí, el Hades no es necesariamente No, el infierno. y para ustedes sí te lo voy a demostrar, mirá. Te lo voy a demostrar. Biblia Bober Cantera, te lo voy a demostrar. Te lo voy a demostrar con tu Biblia católica Bober Cantera, católica Biblia de Knox. Y también la otra Biblia católica que tengo, que ahora no me acuerdo, la Bartina Roquer, Biblia Bartina Roquer. Ok, También te la voy a demostrar. Pero ¿sabés qué? Es muy fácil, después les pego el link. El link de su propia página católica y los 66 veces donde aparece la palabra infierno, donde Jerónimo de Estridón, Eusebio Hierónimo de Estridón, traduce las 66 veces que aparece la palabra Seol por infierno. pero vos me estás hablando del Seol o del Hades. Vos sabés que No, Hades no es lo mismo. Para nosotros no es lo mismo. No Bueno, es exactamente. Mira, te voy a explicar. No, escúchame, hermano. Escúchame. Para nosotros los católicos hay matizaciones. Y te voy a explicar. Escúchame, hay matizaciones. Para nosotros podríamos hablar de infierno en varios sentidos. Por ejemplo, ¿el Hades es una especie de infierno? Sí, no tengo problema con admitir que puede ser una especie de infierno, pero no es el lago de fuego. Entonces, está... No es el lago de fuego, es correcto. Exacto. Entonces, para nosotros, cuando se habla estrictamente de infierno, es lago de fuego. Ahora, cuando se usa de forma figurada, el infierno puede ser el Hades y el Seol. Porque para nosotros la palabra infierno, que viene a ser como destrucción, abarca también el sentido de Hades y el sentido de Seol. Pero estrictamente el lago de fuego es el infierno eterno, porque es el último destino. Por lo tanto, estrictamente infierno, lago de fuego. Seol es una antesala de lo que viene a ser el infierno. Por extensión, podríamos hablar de infierno, pero no en el mismo sentido. Eso no sé dónde lo sacás. Teología, chabón, teología. Ni siquiera lo consideran ustedes, dan esa especificación en el Catecismo Católico. No, te falta estudiar más. No, Bueno, chabón, me tengo que ir. Saludos. No, Dale, no podés, ¿viste cómo saludos. tiene miedo? No, tengo que... No, qué miedo, hermano. Te di la oportunidad para que... Otro día le es un infierno de fuego. Dale, otro día hablamos. Con gusto. ¿Hablamos? Dale. No querés usar tu propia Biblia. Dale. Jesús, vamos a dialogar con Jesús Ferreira, que él fue ex testigo de Jehová. Sí, con el demente. Ese no fue... Sí, fue testigo de Jehová. Dale. Un tipo Pero no insulte. No. Con vos se puede hablar. Con ese tipo es digno de un psiquiátrico el tipo ese. Pero no seas así, porque... Vos sos argentino, ¿no? Se burla, la otra vez estaba hablando con un hermano y se burlaba. Pero pará, vos sos argentino, ¿no? Le imitaba el idioma, eso es una chicana berreta. ¿Cómo le va? Por ejemplo, ¿por qué no le imita a la chica, a esta señora que es católica, le habla con la misma tonalidad? ¿Cómo va a recurrir esas cosas berretas cuando le estaban ganando el debate? Vos, pero escúchame. ¿Vos sos argentino también, qué? No. ¿Sabés que lo que pasa es que me exacerba la paciencia ese tipo? No se puede. No se puede dialogar con ese tipo. Así con vos estoy dialogando, pero con ese tipo no se puede dialogar. Es imposible dialogar. Che, después dialogamos. Dialogamos sobre el fuego de... Pero a ver, ¿qué querés hablar? Porque a ver, primero, el fuego del infierno... Pero escuchá, para nosotros los católicos no hay un fuego literal en el infierno. Bien, pero me parece que con vos se puede dialogar, incluso con el otro muchacho que está ahí, Santiago Alarcón, también, porque vos podés entrar en diálogo, podés exacerbarte un poco los ánimos, pero con el otro es imposible dialogar con ese otro tipo. Pero acá eso para después. Te puedo reconocer un montón de cosas que hemos tenido los testigos de Jehová. Sí, de hecho lo publicamos en nuestra misma publicación. Ok, pero escúchame. Pero, a ver, si vamos a dialogar sobre el fuego del infierno, ¿qué exactamente vamos a dialogar? Ahí se perdió de vuelta el audio, creo, por el ruido ese. Lo venían diciendo que era un juego literal, donde se torturaba psicofísicamente, hasta los teólogos, hasta Hans Kuhn, que después en el libro Vida Eterna lo
los remanda al frente igual. Era un fuego, después lo viene a cambiar en el tiempo de Juan Pablo II, la viene a cambiar. Pero eso no pasa, o sea, pero a ver. Vos tenés que entender, mira, sinceramente, no es que yo, para escuchar, no es que yo o sea, puedo sonar vanaglorioso, me considero un tipo inteligente, sí, sinceramente, voy a pecar de orgulloso, me considero un tipo inteligente. Para mí no es un problema que vos me digas que para la Iglesia Católica en algún momento el fuego del infierno fue literal. Para mí no es un problema, porque para mí no es un problema que la Iglesia vaya avanzando, creciendo, conociendo mejor, desarrollando. Para mí no es un problema eso. Bien, correcto, porque eso sería un análisis sería diacrónico de la Escritura, volver a considerar y demás. Por eso existen las diferentes revisiones también bíblicas, y es correcto lo que decís. Claro, lo que no veo es una contradicción. O sea, en el sentido de la existencia del infierno, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Para mí, lo que la Iglesia nunca va a cambiar es la existencia de un castigo eterno. El castigo va a ser eterno. Ahora, ¿qué es el castigo? Bueno, eso lo podemos discutir y creo que la Iglesia puede desarrollar. Nosotros también creemos en un castigo eterno, pero no en una tortura que va a consistir en una tortura consciente, una tortura psicofísica. ¿Pero eterna. qué tipo de tortura es si no hay conocimiento de la tortura? O sea, ¿qué castigo? No existe un castigo si no hay noción del castigo. ¿Eso no es un castigo? ¿Cómo que no? Por ejemplo, el ser humano te castiga a muerte, por ejemplo, y la muerte es la inexistencia, la nada. No, pero vos presuponés que es la nada, ¿ves? Vos partís de algo que vos creés, vos lo presuponés. Entonces, por ejemplo, si vos como testigo de Jehová creés, espera, escuchá, si vos como testigo de Jehová creés que a una persona se le condena a muerte, en realidad es un castigo que no va a sentir a la persona porque va a pasar a la nada, claro, vos lo estás asumiendo desde tu pensamiento, pero los que desarrollaron la pena de muerte no lo ven desde tu perspectiva, ¿entendés? Ellos no lo ven desde tu perspectiva. Entonces, ¿qué es la pena? Bueno, la pena es algo que se tiene que sentir, si no, no es una pena. De ahí viene la palabra pena. Pena. Muéstrale Lucas 16:20. Claro, es para explicar una digamos, vos me están analizando el sentido etimológico de la palabra, pero el castigo tiene, en este caso, te puse un paralelismo explicándote lo que podría ser un castigo. Las personas, pongámosle una persona atea que no crea en Dios. Para él el fin de todo, hasta filosóficamente, la muerte es la nada misma, es la nada. Claro, para un ateo sí, obviamente. Pero un ateo es eso. Exacto. Entonces, es un castigo. ¿Y qué fácil? No, para el ateo no es un castigo. La muerte. No. ¿Cómo que no? No. No, No, me refiero cuando a una persona se le dictamina, qué sé yo, un tipo que está en Texas, Estados Unidos, y agarró y reventó a 40 tipos a tiro. Y allá existe la pena de muerte en el estado de Texas, y lo condenan a muerte, lo condenan a la pena de muerte. O sea, la pena de muerte. Claro, pero a ver, vos tenés que pensar que cuando se puso la palabra pena de muerte, lo hicieron los americanos que eran creyentes, generalmente protestantes, puritanos, que no creían en la inexistencia del alma. Por eso le pusieron pena de muerte. Porque no eran ateos. Si hubiesen sido ateos, no le hubiesen puesto pena de muerte. Le hubiesen puesto, yo qué sé, erradicación de la maldad. Bueno, lo condenamos a la no sé, el exterminio de la maldad. Ya está, le hubiesen puesto esto y ya está. La Biblia es suficientemente clara. Eclesiastés 9, 5 y 10 habla precisamente de que termina la conciencia del ser humano. Somos corpóreo espiritual. Morimos, el alma muere, la persona muere. Génesis 2:7 habla que el ser humano es un ser, el alma es el ser humano íntegramente. No es que a Adán se le puso un alma, no es que un alma incorpórea material que se va del cuerpo al morir, como sale en el libro Fedón de Platón. Pero una vez más, a ver, vos me citás Eclesiastés, pero sin embargo vos mismo me dijiste que no se puede entender como algo eterno, porque claro, Eclesiastés no hace aclaración si está hablando de los justos, de los injustos. Entonces la pregunta es, ¿a quién le aplicamos Eclesiastés? ¿Y en qué tiempo abarca? Porque
A toda la humanidad. A toda la humanidad dice que no habrá más memoria. Entonces quiere decir que no va a haber resurrección, no habrá más memoria. Si vos me decís que no, si vos me decís que un justo, escúchame. Pero escuchá, hermano. Si vos me decís, pero escuchá, si vos me decís que después de la resurrección las personas van a tener memoria, entonces Eclesiastés está equivocado, porque dijo que no va a haber más memoria. Y vos me estás diciendo que sí, van a tener memoria después. Habla de destrucción de No, ves. Ahí está el problema. Dale, otro día hablamos, dale, y hablamos mejor de esto. Bueno, vale. Dale, chao. Saludos, querido. Bueno, muchachos, yo me tengo que retirar porque tengo que trabajar temprano. Por eso es que me voy. También, te agradezco. Dale. Bueno. En otro momento seguimos hablando. Me gusta hablar, sinceramente me gusta hablar. Pero bueno, necesitamos honestidad intelectual también. Me gustó hablar con vos, yo pensé que era más picante de como... No, yo soy uruguayo, los uruguayos somos crack. No, los bravos son los argentinos. Los bravos son los argentinos, vos. Levantar la voz, toda la historieta, a mí no me molesta. Pero vos sos de Boca. Pero no. Dale, sos de River. Que no se entere Santi Alarcón de que hay un testigo de Jehová de River. No, pero me parece que hay personas con los que podés hablar, a eso es lo que voy. Yo no te voy a hacer vos ni vos a mí, pero por lo menos podemos dialogar y contrapuntear, como decía don Santos Vega, la película de Santos Vega. Aunque soy conmigo, me gustan los entreveros. Dale. Bueno, después discutimos. Dale, saludos. Me gustó hablar con el chabón. O sea, te puede hablar. Lo que pasa es que yo lo que veo es que muchas veces hay una forma rara de aplicar el sentido de un versículo, ¿no? Porque te sacan, por ejemplo, el caso de Eclesiastés, donde dice que de los muertos no habrá memoria. Y después te dicen que sí habrá memoria. Porque vos le preguntás, pero escúchame, ¿y los que van a resucitar tendrán memoria después? ¿O sí? Entonces, ¿cómo es que vos primero me usás Eclesiastés para decirme que no habrá más memoria y después me decís que sí van a tener memoria? Es raro eso, ¿eh? No, pero ese es, creo yo, el menor de los males que tienen en sus creencias. Como dije, lo de que Jesús no es Dios, escúchame, eso es, no sé, blasfemo, es poco. ¿Por qué no sería Jesús Dios? No sé. ¿Sabés lo que pasa? El infierno no existe como castigo eterno, entonces los que no están condenados, ¿a dónde van? ¿Qué pasan con ellos? Si bien no es un infierno como tal, nosotros no creemos que sea un infierno, un fuego que arde, que más sufre eso. Es un lugar bíblico mencionado en la Biblia donde la gente va, los que no están salvados son condenados. Destrucción del alma, o sea, no sé. Totalmente, no. A ver, yo creo que sí es un tema, porque cuando vos empezás a hablar con un testigo de Jehová, te vas a chocar con el problema de las 800 palabras que modificaron en su Biblia. Exacto. O sea, entonces es un problema. Porque ¿qué pasa? Él, como un buen testigo de Jehová, y bueno, él va a defender a muerte que su traducción es la más cercana a la original. Lo de Dios, Jesús es Dios porque está en minúscula. Aparte ponen Jesús es un Dios. Era un Dios. Es un Dios, exacto. En la traducción dice es un Dios. O sea, abrimos la puerta al politeísmo ahí con eso. Exacto, porque dice un Dios, o sea, era un Dios. Jesús estaba con Dios, Jesús era un Dios. Exacto. ¿Entendés? Y Dios era Dios. Como exacto. Tal, pero cuando vos vas al texto nuestro, es Jesús estaba con Dios. Jesús es Dios o era Dios. ¿Entendés? Entonces no está hablando de un Dios más. Está diciendo claro, que es ese Dios con el cual Jesús estaba. Entonces, no claro, yo entiendo que muchas veces una persona se puede hacer un rompecabezas y dice, pero pará, ¿cómo es que Jesús estaba con Dios y al mismo tiempo era Dios?
y al mismo tiempo era ese Dios. Claro. Claro, entiendo que es un rompedero de cabeza, pero ¿qué es más decente? ¿Quedarse con el rompedero de cabeza y tratar de solucionarlo o modificar el texto? Para que, bueno, como no puedo solucionar esto, bueno, cambiamos, le damos otra forma. Es como que te Claro, dan toma, un rompecabezas. La Biblia, Nuevo Mundo, toma, acá está, este es el que tenés que saber, porque este ya tiene las explicaciones que necesitas. Yo Cualquier cuando otra era niño, explicación, exacto, cuando era niño yo armaba rompecabezas y algunas veces me estresaba tanto que una pieza ya no podía encajar porque tenía que desarmar casi todo. Le cortaba el peripicho ese, le cortaba y ya está, entra la fuerza. ¿Entendés? hasta que encontrabas la pieza que encajaba ahí. No, y ahí yo decía, ¿para qué corté lo otro, no? ¿Entendés? Pero bueno, solucionaste el problema. era un atajo. Claro. Era un atajo al problema. Claro. Ya que no puedo encontrar la pieza que va acá, modifico, ya está, lo modifico y va a ver cómo encaja. Sí, encaja hasta por ahí nomás. Después que vos armaste todo, te encontrás que la pieza que iba ahí y ahí te querés matar. Te esmerás y va a entrar. Exactamente. Pero yo decía, no, sé que está mal, no sé qué, ¿viste? La ingenuidad, en vez de decir, lo armé todo mal, tengo que desarmar todo y empezar de vuelta y ya está. Ya está. O sea, sí cuesta, va a ser más trabajoso, pero es el camino correcto. Pero bueno, se ríen los hermanos. Sí, nos vemos ya acá.